Dios para leer, no le dé este, flojera y discúlpeme la palabra, leer el versículo, lea donde vamos a leer, abra la Biblia, compruebe que lo que está allí en la Biblia es lo que se le está diciendo y no que estemos diciendo lo contrario. Y para eso usted tiene una Biblia allí en sus manos. Si no tiene una, por favor, entienda que debe conseguirse una Biblia. Compre una Biblia. Yo sigo recomendando una Biblia que tiene muchos años, la Biblia Reina Valera de 1960, aun cuando la ataquen, aun cuando le quieran quitar, la quieran desprestigiar, yo sigo este, recomendando Reina Valera de 1960. Esa Biblia junto con el Espíritu de Dios, mire, esa es la mejor combinación que puede haber, porque el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender, y ese es la mejor ayuda, la mejor explicación, el mejor bosquejo, el mejor nota o abreviatura de página, como usted le quiera llamar. Lo mejor es usted con la Biblia y el Espíritu de Dios. Esa es la mejor combinación a la hora de estudiar la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y a partir de ese versículo vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y no vaya a perder la porción allí del capítulo 2 de Filipenses, porque vamos a estar regresando a esos versículos del capítulo 2 bastante durante la mañana de hoy. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces vamos a trabajar en esta mañana bajo el título El sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando nos encontramos con esta porción, es necesario mirarla tomando en cuenta el contexto de toda la epístola, de toda la carta que escribió Pablo a los filipenses. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba procurando corregir en la iglesia de los filipenses? Sí, escuchó bien. ¿Qué es lo que Pablo estaba procurando corregir? El apóstol Pablo envió esta carta allí a la iglesia de los filipenses con un objetivo. Se estaba presentando un inconveniente dentro de la iglesia y el apóstol Pablo entonces escribe para que esto que estaba ocurriendo allí ya no pasara más. El apóstol Pablo hace una referencia general y dice: cada quien busca lo suyo propio. Cada quien busca lo suyo propio. Ahí mismo Filipenses, pero capítulo 2, versículo 3 y 4, poquito arriba del versículo que acabamos de leer, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, esta expresión o objetivo, ¿verdad? De atacar ese problema que tenían allí dentro de la iglesia, donde cada quien estaba buscando por lo suyo propio, él escribe esta carta para poder dar a conocer cómo es que debe ser la conducta, el comportamiento del verdadero cristiano, y no que andemos procurando
lo de cada quien y olvidándonos de los demás. Y el apóstol Pablo vuelve a repetir esta misma idea cuando pone de ejemplo a Timoteo. En esta carta, porque de hecho, cuando usted lee la carta se va a dar cuenta que Timoteo estaba con Pablo en ese momento en que está escribiendo esta carta. Y Pablo pone como ejemplo a Timoteo, que Timoteo se diferenciaba, se destacaba de los demás a la hora de trabajar. Este, eh, Timoteo era diferente a todos aquellos que habían trabajado con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Allí en el versículo 19 y al 24 del mismo capítulo 2, Filipenses 2, 19, 24 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mire lo que dice de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, agarra a Timoteo y lo pone como ejemplo y le dice que ninguno de los que han trabajado con Pablo, pues tenía el mismo ánimo, el mismo forma de ser que tenía Timoteo, que estaba sirviendo como hijo a padre en el Evangelio al apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo dice que Timoteo era diferente. Lo pone como ejemplo de cómo debe ser un verdadero creyente. Interesarse verdaderamente con toda sinceridad por los creyentes, por los que están a nuestro alrededor. Había en Timoteo algo que debe haber en cada uno de nosotros. Debe haber humildad. En nosotros debe haber humildad. Estimaba a Timoteo a los demás como superiores a él. Pablo le dice, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Y esto lo hacía Timoteo porque estaba considerando a Pablo como superior. Y eso debe ser nuestra conducta. Entonces, el problema que se estaba presentando en la iglesia de los filipenses era que cuando hacían algo, estaban buscando ser reconocidos. Estaban viendo a ver cuál era la honra que ellos iban a recibir. Estaban tratando de ver quién era más importante dentro de la iglesia. Y esa motivación está equivocada. Si usted es de lo que está haciendo las cosas dentro de la iglesia por buscar reconocimiento, por buscar ser importante, porque le estén honrando, entonces usted tiene la actitud equivocada. Usted tiene la actitud que corrigió el apóstol Pablo allí a los de la iglesia en Filipenses. ¿Qué le motiva a usted a hacer las cosas que hace dentro de la iglesia? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Está esperando que lo alaben, que lo feliciten, que le honren, que le digan, uy, es que mire, lo hizo muy, muy bien, tremendo? Si usted está haciendo las cosas por reconocimiento humano, esa motivación es equivocada. Cuando usted va allí al capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 y 4, fíjese que empieza diciendo, nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Porque esto era lo que estaba aconteciendo allí dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué él hizo? Bueno, yo también voy a hacer ahora acá. O sea, era una competencia lo que tenían allí en la iglesia. Una competencia de quién lo hacía mejor, de quién lo hacía de forma más elocuente, de quién lo hacía de una forma más grande, más llamativa. Y encima de eso querían recibir
un reconocimiento. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O por vanagloria. Bueno, yo espero que hoy a más de uno no se le caiga en la sala y diga, no, entonces no vale la pena hacer nada en la iglesia, porque si no le van a estar reconociendo a uno la cosa. Este, bueno, esa actitud no es la de un cristiano. Pablo les dijo, nada, nada, y nada es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, mire, ¿qué es lo que debemos hacer? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a esquematizar esto. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Bueno, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y tampoco no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Ok? Eso no se debe hacer. ¿Qué sí se debe hacer? ¿Cuál es el comportamiento correcto? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores y mirando cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que usted y yo, perdón, debemos hacer. Y acá quiero dejar bien claro, no es que usted se vaya a sentir menos que los demás. Allí la Biblia no está diciendo siéntase inferior que los demás. No, señor. Allí la Biblia lo que está diciendo es considera al otro como superior. Por lo tanto, usted va a procurar también el bienestar de otro, no porque usted se siente inferior, sino porque usted considera al otro como superior. Allí no está diciendo tampoco, es que los demás son superiores. No, dice, considéralos como superior. Ahora, para apoyar esta enseñanza, el apóstol Pablo da algunos ejemplos a lo largo de toda la carta. Usted puede leer con calma la carta y va a encontrar allí, bueno, vimos ya que el primer ejemplo lo vimos con Timoteo, que lo puso como un ejemplo de humildad, pero Pablo usa su propio testimonio también en la carta. Pablo usa su propio testimonio como modelo de conducta que nosotros debemos seguir. Eh, Mire, hay una parte donde el apóstol Pablo le dice que nos dice que, que debemos mirar al apóstol Pablo como un ejemplo para imitar. ¿Ve? No simplemente porque él era Pablo, sino porque el apóstol Pablo era imitador de Cristo. Si va a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, sin perder allí Filipenses, Primera de Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Entonces, Él se pone como un ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos a actuar, ¿ve? Para que podamos llevar una vida, pues, correcta delante de la presencia de Dios. Y allí en la misma carta de los filipenses o a los filipenses, les dice que lo imiten a Él. Pablo le dijo a los filipenses que lo imitaran a él, que hicieran como él había hecho. Vaya al capítulo 3 de Filipenses, por favor, versículo 17. Filipenses 3:17. Hermanos, mire, hablando Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, el eje central de esta carta, de la carta a los filipenses, es la corrección de una conducta, la corrección de una conducta, para que tengan bien claro cuál es la conducta que debe tener un buen cristiano.
cómo debe comportarse, en especial aquellos que ejercemos cargo dentro de la iglesia. No únicamente, sino en especial los que ejercemos cargo dentro de la iglesia. Y cuando estudia a profundidad esta carta, se va a dar cuenta que el llamado de atención fue en especial a dos mujeres que habían trabajado con el apóstol Pablo en la predicación del evangelio. Estas mujeres son Evodia y Síntique, aunque no fue solamente para ellas, porque vamos a ver que hubo otras personas también involucradas, pero estas dos mujeres las nombra las llama por su nombre en el capítulo 4, versículo 2, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué les está pidiendo? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, bueno, en estos dos textos nos deja ver que allí en esa iglesia de los filipenses había un encargado que no dice el nombre de quién era el encargado allí en la iglesia, pero le pide el apóstol Pablo a esta persona, a quien trata como compañero fiel, le pide que ayude a estas dos mujeres a que tuviesen el mismo sentir, que estas dos mujeres tuviesen el mismo sentir en Cristo Jesús, que trabajaran en una misma dirección, que trabajaran con el mismo propósito, que no buscaran lo suyo propio, sino que estuviesen dispuestas a ayudar, a colaborar a los demás. Y debo acotar que el apóstol Pablo no hizo lo mismo con las otras personas que le llamó la atención en esa misma iglesia. Él abogó por Evodia y Síntique para que recibieran ayuda, pero con los demás que reprendió en la carta, la reprensión fue dura. Para con estos no pidió que tuviesen, le brindasen ayuda. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3, allí lo va a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, guardaos de los perros. Mire cómo los trata. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y vuelve y dice en capítulo 3, versículo 18 al 19, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo no pidió ayuda para estas personas, sino que dijo a los demás, le dijo, cuídense de esa gente, que esa gente tiene problemas, cuídense. Más de Evodia y Sintique, el apóstol Pablo pide que las ayuden para que tengan un mismo, un mismo sentir. Y esta expresión, mismo sentir, se va a repetir varias veces a lo largo de toda la epístola o de toda la carta a los filipenses. ¿De qué sentir? ¿Cuál es ese sentir? ¿Por qué el apóstol Pablo a lo largo de la carta habla de el mismo sentir? Ese sentir que incluso él se pone como ejemplo. Mire el ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas
eran para mi ganancia, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esta conducta, esta forma de comportarse el apóstol Pablo nos debe servir a cada uno de nosotros. Pablo tenía muchas cosas por las cuales gloriarse, según la carne. Tenía estudios, tenía reconocimiento, tenía conocimiento. Era apóstol de Jesucristo. Había visto visiones, había sido martirizado por causa del evangelio. Y pare usted de contar cuántas cosas había vivido el apóstol Pablo. Sin embargo, dice que no estimó nada de eso como cosa a que aferrarse para ser tenido como mayor entre los creyentes de su tiempo. Dice, antes todas las cosas que eran para él ganancia, las había estimado como pérdida para ganar a Cristo. Ciertamente estas mujeres, Evodia y Sintique, como predicadores junto con Pablo del Evangelio, estas mujeres habían sufrido persecución por causa del Evangelio. Pero esto no las hacía mayor en la iglesia. De ninguna manera había, por ejemplo, que servirlas, porque ellas habían trabajado junto con Pablo. Yo estuve en los tiempos de Pablo y mire, y él estaba con nosotros acá y yo sé todo porque Pablo fue quien me lo dijo. Y no era que había que servirles a ella, sino que ellas debían seguir sirviendo, debían seguir teniendo el mismo sentir con el cual Pablo se identificaba y Timoteo se identificaba. Entonces, este sentir del que estaba hablando el apóstol Pablo es el sentir de considerar a los demás como superiores, aunque se tengan méritos para ser servidos. Vuelvo y repito, el sentir del que está hablando el apóstol Pablo es considerar a los demás como superiores, aunque se tengan méritos para ser servido. Por eso el apóstol Pablo toma también como ejemplo al Señor Jesucristo, diciendo que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y acá quiero destacar varias cosas y le pido que por favor preste mucha atención. Lo primero que quiero destacar es que este ejemplo que usa el apóstol Pablo está en relación directa con la conducta, con la forma de ser, con la forma de comportarse.
con el comportamiento. De eso es que viene hablando el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, de la conducta, de cómo debemos comportarnos, considerando a los demás como superiores, sirviendo a los demás, procurando el bien de los otros antes que el nuestro. Por eso es que dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo, porque el Señor Jesucristo, pues, tenía esta forma de comportarse, consideraba a los demás como superiores, el Señor Jesucristo servía a los demás, el Señor Jesucristo procuraba el bien de los otros antes que su propio bien. Libro Filipenses 2:5 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, compórtese como se comportó Cristo. Compórtese como se comportó Cristo Jesús. Haga lo mismo que hizo Cristo Jesús. Imite al Señor Jesucristo. Y permítame aclararle, este sentir no fue exclusivo del Señor Jesucristo. Solamente lo hizo el Señor Jesucristo. No, 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 no. Por eso es que allí dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el Señor Jesucristo también lo tuvo y que nosotros debemos tomarlo como un ejemplo para nuestra vida. Ese sentir también lo tuvo Cristo Jesús. También ese sentir estaba en Cristo. Filipenses 2:6, para que veamos cuál fue ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, acá debemos mirar varias cosas, y en especial las cosas que dice y las cosas que no dice. ¿Ok? Hay cosas que allí sí las dice y hay otras cosas que allí no las dice. Así que preste atención, porque este versículo ha sido usado por muchas personas para obligarlo, torcerlo, forzarlo a que diga lo que no dice el versículo. Y cuando aparece allí la expresión siendo en forma de Dios, allí no está diciendo que Jesucristo sea Dios, sino que siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios. No dice allí teniendo la forma de Dios, sino que dice siendo en forma de Dios. Recuerde que estamos hablando de conducta, no está hablando de forma física o de naturaleza, estamos hablando de conducta, de forma de ser. Siendo es de ser, del verbo de conducta, de hacer, siendo en forma de Dios. Está hablando de conducta. Las obras que hacía el Señor Jesucristo hablaban de que Dios estaba con él, que Dios estaba glorificándose por medio del Señor Jesucristo. Todos sus milagros, el haber sido designado como Señor por el mismísimo Dios, eso era mérito suficiente como para que le sirviéramos, como para que Él se sintiera grande. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20:28, dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En otras palabras, él consideró como superior el poder ayudar a que otros pudiesen alcanzar la salvación. Él no le importó su comodidad, él no le importó su bienestar, él pensó en los demás. El poder ayudarles, el poder ayudarnos, porque estamos incluidos nosotros, a poder alcanzar
la salvación de nuestra alma. Y mire cómo impactaba las cosas que hacía el Señor Jesucristo, cómo impactaba en los que veían. En Juan capítulo 3, versículo 2. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De manera que estas personas reconocían que la obra que estaba haciendo el Señor Jesucristo era porque Dios estaba glorificando por mano del Señor Jesucristo. Todas y cada una de las cosas que hacía el Señor Jesucristo, por la potestad que el Padre le había dado, era suficiente para que cualquiera pudiese desviarse y llegarse a creer superior a los demás. El Padre le dio potestad de dar vida. El Padre le dio potestad de perdonar pecado. El Padre le dio potestad de resucitar a los muertos. El Padre ordenó a los ángeles que le adorasen. El Padre le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda fuerza del enemigo. El Padre permitió que el Señor Jesucristo hiciera cosas que solo Dios puede hacer. Estas cosas son las que le dan esa forma de Dios en esa conducta, en ese carácter, en esa forma de ser. Él era en forma de Dios. Vuelvo y digo, no se trata de forma física o de naturaleza, sino en las obras que el Padre le concedió que el Señor Jesucristo hiciera. Si contrastamos estas cosas que hacía el Señor Jesucristo con todo lo que Dios le dio para que Él hiciese, si lo contrastamos con el relato que habla sobre el querubín protector allá en el libro de Ezequiel, a quien Dios le había permitido hacer contrataciones, pero que a causa de la multitud de las contrataciones, dice que este querubín se enalteció, que no se humilló, sino que se llenó de orgullo. Usted va a poder ver la diferencia en la conducta de estos dos seres totalmente diferentes. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 19. Ezequiel 28, 14 al 19. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Claramente no hubo en este querubín el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo podemos ver que ninguna de las cosas que Dios le permitió hacer fueron motivo para que el Señor Jesucristo se aferrase a esa gloria, sino que el Señor Jesucristo se humilló, se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, consiguiendo entonces con esto que Dios lo exaltara hasta lo sumo y le diera como recompensa, como premio, el nombrarle Señor sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Pero cuando vemos a el querubín protector del que habla en Ezequiel, las contrataciones, ¿verdad? Y todas las
cosas que hacían, entonces dice que eso le llenó de orgullo, se sentía grande, se sentía importante. ¿Eh? Qué contraste tan grande. Y nosotros los seres humanos tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Que nada de lo que Dios nos permita hacer nos llene de vanagloria, nos llene de orgullo. Nada de eso debe apartarnos del camino, apartarnos del a qué fuimos llamados para que seamos siervos del Dios vivo y para que seamos siervos también de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto de forma de Dios que está hablando acá es de comportamiento, de conducta, cosas que pudieron hacerle sentir querer ser igual a Dios. Pero el Señor Jesucristo no es un igualado. En todo momento el Señor Jesucristo reconoció que el Padre es mayor que Él. El Padre es mayor que Él. Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre, mire, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. Y quiero precisar acá, cuando dice en forma de Dios, no está diciendo que Jesucristo es Dios, sino que está comparando a Jesucristo con alguien más. Lo está comparando con Dios. Está diciendo que es en forma de alguien más y que ese alguien más es Dios. Pero nunca está diciendo que Jesucristo es Dios y mucho menos que Jesucristo sea el mismo Padre. Y vuelvo y hago el énfasis, está hablando de conducta, de acciones. Dios le concedió al Señor Jesucristo que por medio del Espíritu de Dios que hizo morar en el Señor Jesucristo, éste pudiera hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Pero el Señor Jesucristo, a causa de todas estas cosas, dice la Biblia que no estimó ser igual a Dios. Regresamos a Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el hecho de que Dios le había concedido hacer, le había dado potestad para hacer, eso no hizo que Jesucristo se crea igual ni superior a Dios. No olvide que no nos está diciendo que ese mismo sentir debe estar en cada uno de nosotros. Si allí estuviese diciendo que el sentir que tuvo Jesucristo fue dejar de ser Dios y convertirse en hombre, como dicen algunas personas, que el sentir que tuvo Jesucristo fue despojarse de su divinidad y se convirtió en hombre. Entonces, como nosotros debemos tener el mismo sentir, debemos nosotros dejar de ser hombre para hacer qué. Eso es totalmente absurdo. Y digo esto porque hay quienes dicen por allí que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad y llegó a ser hombre. Y eso es mentira. Es más, algunos atrevidos afirman que Jesucristo se humilló al hacerse hombre. Digo atrevidos porque eh, ellos dicen que Jesucristo siendo Dios se humilló haciéndose hombre. Y yo le pregunto, ¿ser hombre es una humillación? Cuando hablo de hombre, hablo de varón y hembra, ¿no? Porque la creación de Dios fue hombre. ¿Ok? Varón y hembra. No se me vaya a sentir que como si le estuviese excluyendo. No, la Biblia dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, ¿no?
Entonces, cuando hablo de la creación del hombre, ¿acaso ser hombre es una humillación? O sea que cuando Dios nos creó para que fuésemos hombre, nos humilló. Eso vuelve a ser un disparate. Nosotros vamos a ver más adelante, ahorita, dentro de un ratito, vamos a ver cómo fue que Jesucristo se humilló y cómo Jesucristo fue humillado para que entienda que la humillación no fue que pasó de ser Dios a ser hombre. La porción, vuelvo y repito, y hago el énfasis, está hablando de conducta, está hablando de acciones. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, ni se le por la mente creerse Dios. A causa de todos los milagros que él hacía, ni se le pasó las sanidades, la autoridad sobre los espíritus inmundos, la sabiduría que tenía, los muertos que resucitó. Nada de eso fue motivo para que el Señor Jesucristo llegase a pensar ser igual a Dios. No se aferró a nada de eso. Él sabía que el Padre era quien hacía las obras. Nada de eso le hizo sentirse grande o sentirse superior. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta expresión tomando forma de siervo vuelve a ser una comparación con conducta, no con físico, no con naturaleza, sino con conducta, tomando forma de siervo. ¿Qué está diciendo? Que su conducta, que sus acciones son las de un siervo, son las de servir, son las de ser obediente. Compare, por favor, con lo que decíamos hace rato, cuando decíamos en forma de Dios. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, que sus acciones, su conducta son las de Dios. Y el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, decidió por voluntad propia comportarse como se comporta un siervo, aun cuando las obras que estaba haciendo estaban relacionadas con la forma de comportarse de Dios. Y él no se estimó, ninguna de esas cosas las estimó como algo a que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte como un siervo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sí, permítame decirle que ser siervo trae momentos difíciles en la vida, donde por el simple hecho de obedecer, vamos a pasar por situaciones incómodas, difíciles, que no podemos cambiar las decisiones. Incluso puede llevarnos a sentirnos humillados. Cuando usted va a Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9, Isaías 53, 7 al 9, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Piense por un momento cómo se sentiría usted si le abofetearan, si le escupieran el rostro, si le escarnecieran como lo hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Qué haría usted?
¿Qué haría usted si alguien le escupe el rostro? Usted se conoce, yo sé que usted se conoce. ¿Qué haría usted si alguien le escupe el rostro? El trato que tuvieron con el Señor Jesucristo fue humillante. Y dice la Escritura que Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Era acaso que el Señor Jesucristo no podía defenderse? Mire, si se secó la higuera con solo hablarle, ¿qué cree usted que hubiese podido hacer al que le escupió? Pero voluntariamente, su opción fue quedarse callado y dejar la recompensa a Dios. Un día, ese que escupió en el rostro de ese ser inocente recibirá conforme hizo. El mismo pasaje, pero ahora citado en el libro de los Hechos, dice Hechos 8:33. Hechos 8:33. En su humillación no se hizo justicia. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Esto de que voluntariamente se comportase como un siervo obediente, esto le llevó a padecer humillación. Así que la humillación no fue convertirse en hombre, sino que estando en la condición de hombre, siendo un hombre, comportándose como un hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso sí lo podemos hacer nosotros. Pues igual que el Señor Jesucristo, nosotros somos hombre y voluntariamente podemos ser obedientes y considerar al otro como superior a nosotros. Todas conductas, sentir que usted y yo podemos tener. El sentir del que está hablando el apóstol Pablo a los filipenses no es otra cosa más que la conducta que usted y yo debemos exhibir, que cada uno de nosotros, como siervos del Dios Altísimo, debemos presentar. Dice, no altivos, sino humildes. No altivos, sino humildes. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dele de comer. Si tuviera sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y deténgase allí un momento. Y mírese usted en esta porción, porque la vamos a volver a leer. Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Usted mírese en esta porción. ¿Cuál es la conducta, la forma de ser, la forma de actuar? Y piense, ¿yo me comporto de esta manera? ¿Soy yo así? ¿Hago esto que está aquí? Porque esta es la conducta de un siervo del Dios Altísimo. Dice, el amor sea, ¿cómo sea el amor? Conducta sin fingimiento. Oh, cuántas personas, ay, hermano querido, yo te amo, mi hermano. Y cuando uno no está, ay, Dios mío, si pudiesen coletear el piso con uno, quedaríamos cortos. Hipócritas. Entonces, el amor, conducta, sea sin fingimiento. Y dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, conducta. ¿Qué debe hacer? Debe aborrecer lo malo y debe seguir lo bueno. Conducta otra vez. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Cuando se refiere a honra, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es que nosotros queremos es que nos honren a nosotros, pero nosotros honrar a otro, no, 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 es que a nosotros es que tienen que honrarnos. Tenga cuidado. La conducta es prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia. Ah, lo hacemos después, no importa. Ah, no, mire. En lo que requiere diligencia, cómo debe actuar, cómo debe comportarse. No perezoso. Debe ser ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todas estas son conductas. Fervientes, sirviendo, gozosos, sufridos, constantes, son conductas. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no altivos, sino asociando con los humildes, no altivos, sino asociando con los humildes. Basta con echar una mirada alrededor. No altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, no dice tu hermano, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bueno, y si usted es capaz de darle de comer a su enemigo, pues a su amigo también, por favor. No vaya a decir, ah, bueno, yo no le doy de comer a nadie porque yo no tengo enemigos, hermano. Yo vivo en paz con todo. Entonces, no, aquí está llevando a la conducta allá extrema, ¿no? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces no fuimos llamados para ser grande entre nosotros, sino para que aprendamos a ser siervos. Fuimos llamados para servir. Y es el Dios de la gloria quien nos dará la honra que merezcamos al final de los tiempos, dice Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se dio cuenta? Si alguno me sirviere, ¿quién le va a honrar? Mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, el pastor de la iglesia le va a honrar. ¿Cierto? ¿Dice así? No, eso no dice allí. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Estar dispuestos a servir y no tener en estima las cosas de este mundo o que en el mundo consideran como grandeza. No las estime como cosa a que aferrarse, sino que aprenda a ser siervo. Si Dios te ha permitido tener bienes de este mundo, gloria a Dios. Pero eso en Cristo Jesús no te hace más que algún otro dentro de la iglesia. Si Dios te ha permitido tener estudios seculares, qué bueno, gloria a Dios. Pero eso no te hace más grande en la iglesia. Si Dios te ha permitido tener muchos años en la iglesia, no es para que te creas importante en la iglesia, sino para que estés dispuesto a servir y ayudar a los débiles, a socorrer al necesitado, a ser de bendición y no ser de tropiezo. Y termino con esta porción. Filipenses 2, 3, 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que podamos poner en práctica la palabra de Dios, que podamos poner en práctica lo que hoy hemos visto en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Una vez más lo digo, que Dios nos ayude. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no es solamente haber renunciado al pasado, no es solamente haberte pedido perdón por nuestros pecados, no es solamente el hecho de que tú nos has perdonado, no es el hecho simplemente de que sentimos paz para contigo, sino